El Callejón del Diablo. Mi nombre es Alberto. He sido paramédico durante casi una década, y en todo ese tiempo, he visto cosas que muchos ni siquiera podrían imaginar. Pero hay una noche en particular que aún me atormenta, una noche en la que el horror se apoderó de mi mente y dejó cicatrices profundas en mi alma. Esta es la historia que nunca pude borrar de mi memoria. Era una noche fría y lluviosa, una de esas en las que la ciudad parece envuelta en una niebla gris que se arrastra por las calles, haciendo que cada rincón parezca más oscuro de lo que realmente es. Mi compañero, Manuel, y yo estábamos de guardia, recorriendo las calles en nuestra ambulancia. La noche había sido tranquila, demasiado tranquila para mi gusto. En nuestra línea de trabajo, esa calma siempre se siente como la calma antes de la tormenta. Pasaban pocos minutos de la medianoche cuando recibimos la llamada. Una voz temblorosa y casi inaudible en el otro extremo de la línea nos informaba de un hombre herido en un callejón del centro de la ciudad. No era una zona particularmente segura, pero las emergencias no distinguen entre buenos y malos vecindarios. Encendimos las luces y la sirena y nos dirigimos al lugar indicado. El callejón estaba sumido en la oscuridad, apenas iluminado por un par de faroles amarillentos que parecían a punto de apagarse. Aparcamos la ambulancia al borde de la calle y nos adentramos con nuestras linternas en mano. No había señales de vida, solo un silencio que me ponía los pelos de punta. A unos metros, encontramos al hombre. Estaba desplomado contra una pared, cubierto de sangre. Por un momento, pensé que estaba muerto, pero al acercarnos más, vi que sus ojos estaban abiertos, fijos en nosotros. «Manuel, aquí está», dije, tratando de ocultar el nerviosismo en mi voz. Nos agachamos junto a él. La sangre cubría su camisa, pero al revisar las heridas, me di cuenta de que no parecían mortales. Había cortes profundos en sus brazos y una herida en el abdomen, pero ninguna de ellas era suficiente para explicar la cantidad de sangre que lo empapaba. La sangre tenía una viscosidad extraña, como si estuviera demasiado espesa. «Tranquilo, amigo. Te llevaremos al hospital», le dije mientras comenzábamos a preparar la camilla. El hombre apenas se movió, pero una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. Había algo en sus ojos que me inquietaba profundamente, una especie de vacío, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Manuel y yo intercambiamos una mirada incómoda, pero no dijimos nada. Los paramédicos estamos entrenados para mantener la calma, sin importar lo extraño o perturbador que sea el escenario. Lo levantamos con cuidado y lo colocamos en la camilla. Fue entonces cuando comenzó a reírse, al principio de manera suave, como si se estuviera riendo de un chiste que solo él entendía. Pero su risa pronto se convirtió en un estallido maníaco, una carcajada que resonaba en las paredes del callejón, amplificando el eco hasta que sentí que me perforaba los oídos. «¿Qué es tan gracioso?», preguntó Manuel, con una mezcla de curiosidad y molestia. El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los míos, y su sonrisa se ensanchó. Había algo en su mirada, algo que me heló la sangre. «Yo lo hice», dijo finalmente, entre risas. «¿Hiciste qué?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Maté a alguien», respondió, como si estuviera compartiendo una anécdota divertida. Me quedé paralizado. La risa del hombre se volvió más incontrolable, mientras sus palabras flotaban en el aire, llenando el callejón de una sensación de maldad palpable. Por un momento, me vi incapaz de reaccionar. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero todo parecía irreal, como si estuviera atrapado en una pesadilla. «Tenemos que irnos ya», dijo Manuel, interrumpiendo mis pensamientos. Asentí y comenzamos a mover la camilla hacia la ambulancia. El hombre seguía riéndose, sus carcajadas eran ahora un sonido demencial que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Lo subimos a la ambulancia y cerramos las puertas detrás de nosotros. Durante el trayecto al hospital, traté de concentrarme en monitorear sus signos vitales, pero su risa continuaba, rebotando en las paredes de la ambulancia, volviendo el ambiente insoportable. Intenté ignorarlo, enfocándome en las heridas, pero algo en mi interior me decía que había mucho más en juego.
Cada vez que lo miraba, su sonrisa seguía ahí, como si estuviera burlándose de nosotros, disfrutando de algún secreto oscuro que aún no habíamos descubierto. Deberíamos avisar a la policía, dije finalmente, incapaz de soportar más la tensión. Lo haremos cuando lleguemos al hospital, respondió Manuel, sin apartar la vista de la carretera. Llegamos al hospital en cuestión de minutos, aunque para mí pareció una eternidad. Mientras maniobraba la camilla para sacarlo de la ambulancia, el hombre, que hasta ese momento había estado relativamente quieto, intentó levantarse de repente. Su fuerza me sorprendió, era como si una energía oscura lo hubiera poseído. Se lanzó hacia mí, sus manos manchadas de sangre buscando mi cuello. ¡Ayúdame!, grité mientras luchaba por mantenerlo bajo control. Manuel y yo logramos inmovilizarlo mientras un par de enfermeros corrieron en nuestra dirección. Tuvieron que sedarlo para que dejara de forcejear y aún así, su risa no cesaba. Incluso cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, la risa continuaba, pero se fue apagando lentamente hasta que finalmente todo quedó en silencio. Los enfermeros lo llevaron rápidamente al área de urgencias y por un momento Manuel y yo nos quedamos allí, inmóviles, tratando de procesar lo que había pasado. Estábamos acostumbrados a lidiar con la muerte, con la violencia, pero lo que acabábamos de presenciar era algo más, algo que trascendía lo que cualquiera de nosotros había experimentado. «Necesito un cigarrillo», dijo Manuel finalmente, rompiendo el silencio. Salimos al exterior del hospital. La lluvia seguía cayendo, pero no me importó. Me apoyé contra la pared, tratando de controlar el temblor en mis manos. No podía dejar de pensar en la risa de aquel hombre, en la forma en que su confesión me había sacudido. Algo en su voz, en sus ojos, había despertado en mí un miedo primordial, algo que no podía simplemente dejar atrás. ¿Qué crees que pasó?, preguntó Manuel mientras encendía un cigarrillo. No lo sé, respondí honestamente. Pero sabía que fuera lo que fuera, no quería conocer la verdad. Pasaron las horas y fuimos llamados para otros servicios, pero mi mente seguía volviendo a ese hombre, a su risa, a sus palabras. Cuando finalmente terminé mi turno, estaba exhausto, tanto física como mentalmente. No pude evitar preguntar en la recepción del hospital si sabían algo más sobre él, pero lo único que me dijeron fue que lo habían llevado al área de psiquiatría después de estabilizarlo. Al día siguiente, me desperté con la misma sensación de inquietud. Fui a trabajar como de costumbre, pero el recuerdo de la noche anterior seguía pesando sobre mí. Cuando terminé mi turno, decidí regresar al hospital, impulsado por una necesidad inexplicable de obtener respuestas. Al llegar, pregunté por el paciente, pero me dijeron que no estaba autorizado a recibir información sobre él. Sin embargo, una de las enfermeras, a quien conocía desde hacía años, me llevó a un lado y me dijo en voz baja: «Alberto, ese hombre, no sé cómo explicarlo, pero no es normal. Desde que lo trajeron, todos aquí están nerviosos. Ayer, un médico que lo atendía sufrió un ataque de pánico mientras estaba en su habitación. Dice que sintió una presencia en la habitación, algo oscuro. Desde entonces, nadie quiere entrar a verlo solo». Mi piel se erizó. La idea de que un hombre pudiera provocar tanto miedo, incluso entre profesionales de la salud, me hizo sentir una angustia creciente. ¿Qué harán con él?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Lo trasladarán a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad fuera de la ciudad. Están esperando que venga una unidad especial para llevárselo. Asentí en silencio, sabiendo que esa era probablemente la mejor decisión. Sin embargo, una parte de mí sabía que no importaba a dónde lo llevaran, algo en él no estaba bien, algo que no podía ser contenido por las paredes de un hospital. Esa noche volví a casa, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa del hombre en mi cabeza, una risa que se había grabado en lo más profundo de mi ser. Intenté ignorarla, pero se hacía cada vez más fuerte hasta que finalmente me levanté de la cama, incapaz de soportar más la tortura. El siguiente día transcurrió en una neblina de cansancio y ansiedad. No podía concentrarme en mi trabajo, no podía hablar con normalidad con mis colegas. Todo mi ser estaba consumido por el recuerdo de esa noche.
Finalmente, al final del turno, decidí hacer algo que normalmente nunca habría considerado. Volví al callejón. No estaba seguro de por qué lo hacía, tal vez era una forma de enfrentar mis propios miedos, o tal vez solo quería ver si encontraba alguna explicación para lo que había sucedido. El callejón estaba igual que la noche en que recogimos al hombre, oscuro, húmedo, con el mismo aire de abandono que lo hacía parecer un lugar fuera del tiempo. Encendí mi linterna y caminé despacio, buscando algún rastro, alguna señal que me diera una pista de lo que había pasado allí. No había nada, solo la sensación opresiva de estar siendo observado. La noche estaba en silencio y la única luz provenía de mi linterna, que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. De repente, algo brilló en el suelo. Me agaché y lo recogí. Era un colgante, una pequeña cruz de plata manchada de sangre. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era imposible saber si el colgante pertenecía al hombre que habíamos recogido, pero algo en mi interior me decía que estaba conectado con él. Guardé el colgante en mi bolsillo y regresé a la ambulancia. Mientras conducía de regreso al hospital, no pude sacudirme la sensación de que había despertado algo que no debía ser perturbado. Cuando llegué al hospital, me dirigí directamente al área de urgencias con la esperanza de encontrar a la enfermera que me había hablado antes. Lo trasladaron esta mañana, me informó con una voz apagada. Sentí una mezcla de alivio y miedo. Quizás, después de todo, lo mejor era que se lo llevaran lejos, lo más lejos posible de esta ciudad, de mí. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que algo me seguía, como si la oscuridad que rodeaba a ese hombre se hubiera pegado a mí, como una sombra que no podía deshacerme. Esa noche, al llegar a casa, saqué el colgante del bolsillo y lo observé detenidamente. Estaba manchado, sucio, pero había algo en el que me resultaba hipnótico. Sentía que, de alguna manera, me conectaba con esa noche, con ese hombre, con el horror que había desatado. Al final, decidí que no podía quedármelo. No era algo que pudiera mantener cerca, no si quería recuperar mi paz mental. Salí al balcón y arrojé el colgante al río que corría cerca de mi casa, viendo cómo se hundía en el agua oscura. Al día siguiente, volví a mi rutina. Pero la inquietud nunca desapareció del todo. Cada vez que escuchaba una risa, por más inocente que fuera, mi mente volvía a ese callejón, a esa noche. Y aunque los años han pasado desde entonces, todavía, en mis noches más oscuras, puedo escuchar la risa de ese hombre resonando en mi mente, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos entender del todo, horrores que se esconden en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Y así, cada noche, me pregunto si algún día volveré a enfrentarme a esa oscuridad, si alguna vez volveré a encontrarme con ese hombre, o si quizás, solo quizás, él sigue allí afuera, esperando en otro callejón oscuro, riendo mientras se prepara para su próxima víctima. Nunca olvidaré esa noche. Y aunque trate de seguir adelante, sé que hay cosas que nunca podré dejar atrás. Esta es la maldición de los que enfrentan el horror cara a cara, un peso que llevaremos con nosotros hasta el final de nuestros días. Soy Alberto, y esta es la historia que nunca quise contar. El niño del tercer piso. Era el año 2015 y yo llevaba 10 años trabajando como paramédico en la ciudad. Había visto cosas que la mayoría de las personas no podrían soportar, desde accidentes automovilísticos devastadores hasta tragedias familiares que destrozaban el alma. Pero aquella noche, en pleno invierno, un llamado al 911 cambió mi vida de una forma que nunca pude haber imaginado. El reloj marcaba las 2:47 de la mañana cuando la llamada entró. Un niño había caído desde un tercer piso en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un edificio que conocía bien, uno de esos colosos de ladrillo rojo, construido probablemente a principios del siglo XX, con su fachada agrietada y ventanas que parecían mirar a los transeúntes con una tristeza eterna. Llegamos al lugar en cuestión de minutos. La nieve caía suavemente, cubriendo las calles en un manto blanco. Los faros de la ambulancia iluminaban el exterior del edificio, y las sombras se alargaban, haciendo que todo se sintiera irreal, como si hubiéramos entrado en una dimensión paralela.
Al bajar de la ambulancia, sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y no fue por el frío. Subimos rápidamente las escaleras hasta el tercer piso. No había ascensor, solo un pasillo oscuro y mal iluminado que olía a humedad y moho. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz antiguo, despegado en algunas partes, revelando el yeso desnudo y agrietado. En el piso, en medio del pasillo, estaba el niño. Tendría unos 6 o 7 años, con cabello rubio y revuelto, su rostro pálido contrastando con el oscuro pasillo. Increíblemente, estaba consciente y aparentemente ileso. Mis años de experiencia me decían que un niño que cae desde un tercer piso debería estar gravemente herido, si no muerto. Pero ahí estaba él, mirándome con esos grandes ojos azules, llenos de una mezcla de confusión y miedo. Lo recogimos con cuidado, revisando su cuerpo en busca de heridas o fracturas. No había nada, ni un rasguño, ni una magulladura. Lo subimos a la camilla y lo llevamos a la ambulancia mientras le preguntábamos su nombre, pero el niño no decía una palabra. Nos miraba fijamente, con una expresión que me inquietaba profundamente. Al llegar al hospital, entregamos al niño al personal de urgencias. Yo seguía sin poder sacarme de la cabeza lo extraño que había sido todo aquello. Algo no encajaba y no podía dejar de pensar en ese edificio lúgubre. El hospital estaba inusualmente tranquilo esa noche. Había pocas emergencias, lo que nos dio tiempo para hacer una pausa y tratar de localizar a los padres del niño. Empezamos a buscar en el sistema de registros, pero no encontramos nada. Ni una identificación, ni un reporte de un niño perdido. Nada. Llamamos a la policía, quienes enviaron a un oficial para intentar obtener más información. Mientras tanto, el niño seguía sin decir una palabra. Simplemente se sentaba en la cama del hospital, mirando al vacío con esos ojos grandes y sin parpadear. Cuando la policía llegó, tratamos de reconstruir los hechos. El edificio donde encontramos al niño estaba prácticamente vacío. Los pocos residentes que vivían allí eran ancianos que, al parecer, no habían visto ni oído nada. El edificio tenía una reputación de ser embrujado, pero para mí, eso siempre había sido solo una superstición, historias para asustar a los nuevos inquilinos. Sin embargo, ahora no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Uno de los oficiales sugirió que podría tratarse de un caso de abuso o abandono infantil, pero sin registros ni una familia reclamando al niño, estábamos en un callejón sin salida. Decidimos volver al edificio por la mañana, esperando encontrar algo que nos diera más información. Esa noche, antes de salir del hospital, me acerqué una vez más al niño. Algo en él me perturbaba profundamente, como si sus ojos escondieran un abismo de secretos. Cuando le pregunté suavemente si quería que llamara a alguien, finalmente habló. «Vine por mi hermanito», susurró, con una voz tan baja que apenas la escuché. Esa simple frase hizo que mi piel se erizara. No tenía sentido, no había ningún otro niño en el edificio. Intenté preguntarle más, pero el niño simplemente cerró los ojos y se quedó en silencio nuevamente. A la mañana siguiente, regresamos al edificio. El sol apenas asomaba en el horizonte, proyectando una luz pálida y fría sobre la ciudad. El edificio se veía aún más desolado a la luz del día. Subimos de nuevo al tercer piso, revisando cada rincón en busca de alguna pista. Al final del pasillo, encontramos la ventana desde la cual el niño debió haber caído. Estaba abierta de par en par y el marco de madera estaba astillado, como si alguien hubiera forcejeado para abrirla. Mientras inspeccionábamos la zona, mi compañero, Tomás, se fijó en algo que yo no había notado. En el suelo, al lado de la ventana, había una vieja fotografía, descolorida y arrugada por el tiempo. La levantó con cuidado y ambos miramos la imagen. Era la foto de 2 niños, uno de ellos idéntico al niño que habíamos llevado al hospital la noche anterior. El otro niño parecía un poco mayor, quizás unos 9 o 10 años. Estaban de pie frente al edificio, sonriendo. Detrás de ellos se podía ver claramente el letrero del mismo edificio en el que nos encontrábamos. «Esto no tiene sentido», murmuró Tomás. «Esta foto debe tener al menos 30 años».
El hallazgo me dejó inquieto. Sentía que algo terrible había sucedido aquí, algo que había quedado enterrado bajo décadas de polvo y olvido. Decidimos investigar más a fondo y hablamos con algunos de los residentes más antiguos del edificio. Fue entonces cuando una anciana, que vivía en el primer piso desde hacía más de 40 años, nos contó una historia que heló mi sangre. Sí, recuerdo a esos niños, dijo, mientras encendía un cigarrillo con manos temblorosas. Vivían aquí hace muchos años. El mayor siempre cuidaba del más pequeño. Eran inseparables. Pero una noche, el pequeño cayó desde esa misma ventana. Nadie sabe cómo ocurrió. Su hermano mayor se culpó a sí mismo y desapareció poco después. Dicen que se fue de la ciudad y nunca volvió. La anciana hizo una pausa, exhalando el humo lentamente. Pero lo que más me perturba, continuó, es que algunas noches, sobre todo en invierno, la gente jura haber visto al niño pequeño corriendo por los pasillos, buscando a su hermano. No sabía qué pensar. Todo parecía demasiado fantástico, demasiado aterrador para ser real. Sin embargo, no podía ignorar las similitudes. El niño que encontramos era idéntico al de la foto, y las circunstancias de su caída eran las mismas que las de hace 30 años. Esa noche no pude dormir. Las palabras de la anciana resonaban en mi cabeza y cada vez que cerraba los ojos veía esos grandes ojos azules mirándome, llenos de una tristeza infinita. A la mañana siguiente regresé al hospital con la esperanza de obtener alguna respuesta, pero el niño ya no estaba. Según el personal, había desaparecido durante la noche. Nadie lo había visto salir y las cámaras de seguridad no mostraban nada. Simplemente se había desvanecido. Presentamos un informe a la policía, pero sin pruebas ni un cuerpo, no había mucho que pudieran hacer. El caso se cerró como un incidente inexplicable y la vida continuó. Sin embargo, yo no pude seguir adelante. El caso me obsesionaba. Pasé semanas investigando, revisando antiguos archivos de periódicos, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que había sucedido. Descubrí que, efectivamente, en 1985, un niño había caído desde el tercer piso de ese edificio y había muerto. Su nombre era Daniel, y su hermano mayor, Marcos, había desaparecido poco después del funeral. Lo más inquietante fue descubrir que, a lo largo de los años, varias personas habían reportado avistamientos de un niño en ese edificio, siempre en circunstancias extrañas y siempre en invierno. Nadie podía explicarlo, y la mayoría de los informes habían sido descartados como supersticiones o alucinaciones. Finalmente, después de meses de investigación, decidí volver una última vez al edificio. Sentía que tenía que enfrentarme a lo que fuera que estuviera allí, aunque no estuviera seguro de qué esperaba encontrar. Era otra fría noche de invierno cuando llegué al edificio. Las luces del pasillo parpadeaban y el aire estaba cargado con una sensación de anticipación. Subí las escaleras hasta el tercer piso, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar al final del pasillo, donde habíamos encontrado al niño, la ventana estaba nuevamente abierta. Una ráfaga de aire frío entraba, haciendo que las cortinas viejas y polvorientas se agitaran. Y entonces lo vi. De pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, estaba el niño. No había cambiado, seguía siendo el mismo niño que habíamos recogido aquella noche. Se volvió lentamente hacia mí, sus ojos azules brillando en la oscuridad. Marcos, susurré, sin saber por qué lo llamé así. El niño no respondió. En cambio, extendió su mano hacia mí y por un momento sentí un impulso inexplicable de acercarme a él. Pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que si tomaba su mano, no habría vuelta atrás. Lo siento, dije en voz baja. No puedo ayudarte. El niño bajó la mano y una tristeza infinita nubló su mirada. Dio un paso hacia atrás, hacia la ventana, y en un instante desapareció como si nunca hubiera estado allí. Corrí hacia la ventana y miré hacia abajo, pero no había nada. Solo la nieve cayendo suavemente, cubriendo el mundo en un silencio sepulcral. Nunca volví a saber del niño ni del caso. Acepté que algunas cosas no tienen explicación y que hay misterios que nunca se resolverán.
Pero cada invierno, cuando la nieve comienza a caer y las noches se alargan, no puedo evitar pensar en el niño del tercer piso. Y me pregunto, ¿seguirá allí, esperando a que alguien lo ayude a encontrar a su hermano? O quizás, simplemente, sigue atrapado en un bucle eterno, reviviendo una tragedia que ocurrió hace tantos años y que nadie pudo evitar. Lo único que sé con certeza es que esa noche cambió mi vida para siempre. Y aunque he intentado dejar atrás esa experiencia, la sombra de esos ojos azules aún me sigue, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Porque hay algo en ese edificio, algo antiguo y poderoso, que no permite que los muertos descansen en paz. Y yo fui testigo de ello, aunque desearía no haberlo sido. La sala de emergencia. Mi nombre es Raquel y trabajo en la sala de emergencias del Hospital General de San Andrés. Nunca he sido una persona supersticiosa, las leyendas urbanas y las historias de fantasmas siempre me parecieron tonterías para entretener a los que no tienen nada mejor que hacer. Pero cuando pasas tantas horas en un hospital, el ambiente empieza a calar en tus huesos y las historias que alguna vez consideraste absurdas comienzan a parecer más plausibles. Era común escuchar entre los pasillos sobre la sombra de la muerte una figura oscura que supuestamente aparecía antes de que un paciente falleciera. No eran más que rumores, o eso pensaba yo. Mi turno comenzó como cualquier otro, una noche de viernes donde las luces fluorescentes y el constante zumbido de los monitores se mezclaban con el olor antiséptico y la voz entrecortada de algún enfermero cansado. Estábamos llenos, como siempre. La sala de emergencias no dormía, no tenía descansos, ni feriados, era una máquina implacable que nos arrastraba a todos con ella. Aquella noche, un frío inusual se había apoderado del hospital. En la sala de emergencias, el aire acondicionado siempre estaba a temperaturas bajas, pero esta vez sentí un frío que iba más allá de lo físico, un frío que parecía meterse dentro de mis huesos. Ignoré la sensación, atribuyéndola al cansancio acumulado de semanas de trabajo sin descanso. Los pacientes llegaban uno tras otro. Algunos heridos en accidentes de tránsito, otros con ataques cardíacos, sobredosis, lesiones varias, la rutina de siempre. Mi atención estaba dividida entre la pantalla de mi computadora, las hojas de los informes y los pacientes que monitoreaba, cuando noté algo en mi visión periférica. Una sombra, una figura oscura que se movía entre las camas. Al principio, pensé que era uno de mis compañeros, quizá un enfermero pasando rápidamente por el pasillo. Pero cuando levanté la vista, no había nadie. El corazón me dio un vuelco, pero me obligué a calmarme. Solo es mi imaginación, me dije. Las largas horas y el estrés empiezan a hacerme alucinar. Aún así, la incomodidad no se fue. Sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera muy mal. La noche continuó, y con ella, la sensación de opresión. No mencioné la sombra a nadie, tenía miedo de que pensaran que me estaba volviendo loca, o peor, que me sacaran de mi turno por estar demasiado cansada. Pasaron las horas, y aunque intenté concentrarme en mi trabajo, mis ojos seguían buscando esa figura oscura, esperando verla nuevamente. Cerca de las 3 de la madrugada, la sala comenzó a calmarse. Solo quedaban unos pocos pacientes y el ritmo frenético había disminuido. Fue en ese momento cuando lo volví a ver. Esta vez, la sombra no estaba en mi visión periférica. Estaba justo al otro lado de la habitación, moviéndose entre las camas con una lentitud inquietante. Era una figura alta, más oscura que cualquier sombra que hubiera visto antes. No tenía forma definida, pero su presencia era innegablemente humana, aunque no era algo de este mundo. Sentí cómo se me erizaba la piel al verla detenerse cerca de la cama del señor López, un anciano que había ingresado con un derrame cerebral. No podía moverme, solo observé, paralizada, mientras la sombra parecía inclinarse sobre él. Me tomó unos segundos sacudirme del trance y correr hacia la cama. Cuando llegué, el monitor de signos vitales comenzaba a emitir un pitido alarmante. El señor López estaba entrando en paro cardíaco. Intenté reanimarlo, gritando por ayuda, pero era demasiado tarde. Lo perdimos. Mientras los demás intentaban consolarme,
asegurándome que había hecho todo lo posible. No podía dejar de pensar en la sombra. No podía mencionarlo, por supuesto. Me verían como una loca, pero yo sabía lo que había visto. Esa madrugada, cuando la mayoría de los pacientes fueron estabilizados o trasladados a otras áreas, me permití un momento para sentarme y tomar un respiro. Mientras estaba allí, todavía con las manos temblorosas por lo que había sucedido, escuché a una de las enfermeras, Clara, hablando en voz baja con otro compañero. ¿Viste a la sombra?, le preguntó. Sí, siempre aparece en las noches como esta, cuando las cosas se ponen feas, respondió él, con una voz que intentaba parecer casual, pero en la que podía percibirse el temor. Mi corazón latió con fuerza. No era la única que la había visto. Otros lo sabían, pero nadie hablaba abiertamente de ello. Las siguientes noches no fueron diferentes. Cada vez que la sombra aparecía, la muerte la seguía. A veces era rápida, como en el caso del señor López. Otras veces se demoraba, como si la sombra estuviera acechando, disfrutando el sufrimiento antes de llevarse a su víctima. Comencé a notar un patrón. La sombra se manifestaba siempre en los momentos de mayor vulnerabilidad, cuando los pacientes estaban al borde entre la vida y la muerte. A veces la veía por el rabillo del ojo, deslizándose por la sala como una mancha negra en mi visión. Otras veces la veía de frente, sin esconderse, como si supiera que la estaba observando y no le importara. Sabía lo que estaba por venir y me sentía impotente para detenerlo. Una noche llegó un hombre joven, Andrés, con múltiples heridas de bala. La situación era crítica, pero él seguía consciente, luchando por cada respiración mientras nosotros luchábamos por mantenerlo con vida. Mientras intentábamos estabilizarlo, vi la sombra. Estaba al pie de la camilla, inmóvil, observando, esperando. Me invadió una desesperación que nunca antes había sentido. No podía permitir que Andrés muriera, no esta vez. Me volví hacia la sombra, la ira y el miedo entrelazados en mi pecho. Grité dentro de mi mente, no te lo llevarás. Continuamos trabajando en Andrés, y aunque su condición era grave, logró sobrevivir a la noche. Por primera vez, la sombra había sido derrotada, o al menos eso quise creer. Esa victoria me dio un breve respiro, pero no duró mucho. Las noches siguientes, la sombra parecía estar más presente que nunca, casi burlándose de mí con su constante acecho. Yo no dormía bien, con pesadillas que me despertaban en medio de la noche, sudando y con el corazón a 1000 por hora. En cada rincón del hospital, sentía su presencia, aunque no la viera. El colmo llegó una madrugada cuando vi la sombra moviéndose cerca de uno de mis compañeros, Mario. Estaba pálido, con ojeras marcadas por el cansancio. Lo llamé aparte y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero su voz era débil, sus palabras apenas audibles. Esa noche, Mario no se fue a casa. Sufrió un infarto fulminante en plena sala de emergencias. Yo estaba allí, a pocos metros de distancia, pero no pude hacer nada para salvarlo. Me invadió un sentimiento de culpa insoportable. Comencé a sentir que la sombra no solo venía por los pacientes, sino también por nosotros, los que estábamos encargados de cuidarlos. Era como si nuestra propia vida estuviera atada al frágil hilo de quienes atendíamos, y cuando ese hilo se rompía, también podíamos ser arrastrados al abismo. Unas semanas después, el hospital fue golpeado por una tormenta inusualmente fuerte. Las luces parpadearon y el generador de emergencia tuvo que activarse. La sala de emergencias estaba inundada de pacientes, muchos de ellos en estado crítico. El caos reinaba y en medio de todo, la vi de nuevo. La sombra, más oscura y densa que nunca, deslizándose entre las camas como un espectro hambriento. Se movía rápido, como si supiera que la tormenta le daba poder, que la muerte estaba más cerca. Esa noche se llevó a 3 pacientes. Intenté luchar contra la desesperanza, mantenerme firme, pero algo dentro de mí se rompió. Ya no era solo miedo lo que sentía, sino una certeza fría y pesada de que algo iba muy mal en este lugar, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Comencé a investigar, buscando cualquier registro, cualquier indicio de que lo que estaba sucediendo no era producto de mi imaginación.
Descubrí que, hace años, antes de que yo comenzara a trabajar allí, un médico llamado Dr. Morales había fallecido en circunstancias misteriosas dentro del hospital. Se rumoreaba que había estado involucrado en experimentos poco éticos con pacientes terminales, intentando prolongar la vida a cualquier costo. Según las leyendas, su muerte fue el origen de la sombra, como si su espíritu, o algo peor, hubiera quedado atrapado en este lugar, condenado a vagar entre los moribundos, buscando redención o tal vez, venganza. No había pruebas concretas, solo rumores y viejas historias de pasillo. Pero sentí que estaba cerca de la verdad, aunque la verdad no me trajera consuelo, sino más horror. Me di cuenta de que la sombra no era solo un presagio de muerte, sino una manifestación de algo más oscuro, algo que no podía ser detenido con técnicas médicas o tecnología moderna. Después de esa tormenta, algo cambió en mí. Cada vez que veía la sombra, ya no intentaba luchar contra ella. Sabía que estaba en una guerra que no podía ganar. Cada noche que volvía a casa, me sentía más cansada, más agotada. El miedo constante había drenado mis fuerzas y empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría seguir haciendo esto. Sentía que la sombra se estaba acercando más a mí, esperando el momento oportuno para reclamarme. Finalmente, después de un turno particularmente agotador, tomé una decisión. Pedí una transferencia. No quería pasar una noche más en ese hospital, sabiendo que podría ser la siguiente víctima. Mis superiores aceptaron, aunque parecieron sorprendidos. Eres una de nuestras mejores enfermeras, me dijeron, pero no podían ver la sombra que me estaba consumiendo por dentro. Mi última noche en la sala de emergencias fue tranquila, casi demasiado tranquila. No hubo muertes, no hubo caos. La sombra no apareció, o al menos no la vi. Pero mientras me cambiaba para irme, sentí una presencia a mi espalda. No me atreví a mirar. Simplemente me fui, sabiendo que aunque abandonara ese hospital, la sombra siempre estaría conmigo, un recordatorio de lo que había visto y de lo que nunca podría olvidar. Desde entonces, no he vuelto a trabajar en una sala de emergencias. Me trasladé a un hospital pequeño en un pueblo tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Las noches son más calmadas aquí, y no he vuelto a ver la sombra. Pero en el fondo, sé que sigue allí, esperando en algún rincón oscuro, acechando en los lugares donde la vida y la muerte se encuentran. Lo inexplicable. Hay noches en las que me despierto empapado en sudor, las imágenes de lo que ocurrió años atrás flotando en la penumbra de mi mente. No es un recuerdo que pueda compartir fácilmente, no sin que me tilden de loco o fabulador. Pero es real, y a veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo oír sus palabras, susurros entremezclados con el sonido del monitor cardíaco. Esta es mi historia, y, por extraño que parezca, no la cuento para que me crean. La cuento para liberarme. Era una noche particularmente tranquila en la base de paramédicos, de esas que te ponen nervioso porque sabes que en cualquier momento todo puede cambiar. El reloj marcaba las 2:34 de la madrugada cuando llegó la llamada. Un hombre había sido visto caminando descalzo en una carretera secundaria, cubierto de lo que parecían ser heridas. Las luces de la ambulancia cortaban la oscuridad mientras nos dirigíamos al lugar. La carretera estaba vacía, solo nosotros y la oscuridad impenetrable. Al llegar, lo vimos, un hombre, tal como lo describieron, descalzo y cubierto de sangre y tierra, avanzando lentamente por el asfalto. Sus ojos estaban vidriosos, y su rostro mostraba una expresión perdida, como si estuviera atrapado en algún lugar lejano. Nos detuvimos junto a él, y bajé de la ambulancia con la linterna en mano, dirigiéndome hacia él. «Señor, ¿se encuentra bien?», le pregunté, aunque sabía que era una pregunta inútil. Cuando le puse la mano en el hombro, noté que estaba helado, como si hubiese salido de un congelador. Era delgado, casi demacrado, y su piel tenía un tono grisáceo que me hizo pensar que quizás estaba en estado de shock. Lo ayudamos a subir a la ambulancia, y mi compañero comenzó a revisar sus signos vitales. Su pulso era irregular, pero estaba vivo, al menos en teoría. Sus ojos estaban abiertos, pero apenas reaccionaban a la luz.
Mientras comenzaba a limpiarle las heridas, él empezó a hablar, al principio en un murmullo, pero pronto sus palabras se volvieron más claras. Los vi, estaban allí, mirándome. Sabían mi nombre, pero no estaban vivos. No deberían estar vivos, susurró. Tranquilo, ya está a salvo, le dije, tratando de calmarlo mientras mi compañero seguía monitoreándolo. No estoy seguro de estar vivo, murmuró, y su voz resonó en la cabina de la ambulancia, un eco extraño que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sus manos eran frías, y sus ojos, vacíos. No deberían estar aquí. Intenté hacerle más preguntas, pero su mirada estaba perdida, como si estuviera viendo algo más allá de nuestras realidades. Sus palabras, aunque inconexas, tenían una coherencia perturbadora, como si hablara de algo que realmente había visto, algo que había experimentado. Mientras él seguía hablando, algo en lo que decía me llamó la atención. Mencionaba nombres, uno tras otro, con una precisión que me hizo pensar que los conocía bien. Al principio, no le di mucha importancia, pensando que eran personas de su vida. Pero entonces, uno de los nombres me sonó familiar. Era un apellido, uno que recordaba de un informe de un accidente que atendimos semanas atrás. Él murió en un incendio, me dije a mí mismo. El hombre mencionó otros nombres y cada vez que lo hacía, sentía un nudo en el estómago, reconociendo más y más apellidos. Todos eran personas que ya habían fallecido. De alguna manera, este hombre estaba hablando de ellos como si estuvieran vivos, como si los hubiera visto recientemente. Le pasé el dato a mi compañero, que al principio me miró incrédulo, pero pronto sus ojos también mostraron preocupación. Esto no tiene sentido, susurró mientras consultaba los registros que tenía en la ambulancia. Finalmente, llegamos al hospital. Había algo en la atmósfera de la noche que se había vuelto más denso, como si la oscuridad nos estuviera envolviendo. Lo trasladamos a la sala de emergencias, donde los médicos lo recibieron inmediatamente. Mi compañero y yo intercambiamos una mirada de alivio, pero también de confusión. No había explicación para lo que había sucedido. Mientras lo estabilizaban, noté que su piel se volvía aún más pálida y sus labios comenzaban a adquirir un tinte azulado. Los monitores empezaron a emitir pitidos irregulares y, de repente, su corazón se detuvo. Los médicos intentaron reanimarlo, pero fue inútil. Estaba muerto. Nos quedamos parados en la puerta de la sala de emergencias, viendo cómo cubrían su cuerpo con una sábana blanca. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el leve zumbido de las máquinas. Al día siguiente, recibimos la noticia que desató una oleada de incredulidad y horror. La autopsia reveló algo imposible, aquel hombre llevaba muerto al menos una semana. Mi compañero y yo nos miramos en estado de shock. ¿Cómo era posible que hubiera caminado, hablado, y que incluso hubiéramos registrado signos vitales? El informe detallaba la descomposición interna del cuerpo, signos de rigor mortis y livideces que eran consistentes con un fallecimiento de varios días. Pero yo lo había tocado, lo había visto abrir los ojos, lo había oído hablar. Los rumores comenzaron a esparcirse entre el personal del hospital. Algunos decían que lo que vimos no era más que un reflejo, un eco de una vida que se negaba a desaparecer. Otros susurraban historias de espectros que vagaban por el mundo, atrapados entre este plano y el siguiente, sin darse cuenta de que estaban muertos. Durante semanas, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Los nombres que aquel hombre había mencionado me seguían acechando. Empecé a investigar, revisando informes de defunciones y accidentes. Descubrí que todos los nombres que había mencionado pertenecían a personas que habían muerto en circunstancias similares, accidentes inexplicables, muertes repentinas y violentas. El patrón era inquietante. Aquellos que morían de manera súbita, en situaciones donde la vida se les arrebataba sin previo aviso, parecían dejar un rastro, una especie de huella que este hombre había sido capaz de percibir, o peor aún, de seguir. Una noche, decidí volver a la carretera donde lo encontramos. Había algo que necesitaba saber, un impulso que no podía ignorar. Al llegar, apagué el motor y me quedé en la oscuridad, dejando que la noche me envolviera.
Escuché un ruido en la distancia, como pasos sobre grava, y un frío inexplicable me recorrió. Por un instante, pensé ver una figura, pero cuando parpadeé, había desaparecido. El silencio se hizo profundo, denso, y entonces lo escuché, un murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. No pude entender lo que decía, pero sabía que era él, o algo de él, todavía atrapado en ese lugar. Volví a la ambulancia, incapaz de soportar más. Mientras me alejaba, sentí que algo me seguía, algo invisible, pero presente. El hospital se había convertido en un lugar de sombras para mí. Cada vez que entraba, sentía la presencia de aquellos nombres como si me observaran desde el otro lado. No era solo el hombre de la carretera. Había otros, muchos otros, todos con historias no contadas, todos atrapados en un limbo de desesperación. Intenté hablar con algunos colegas, pero la mayoría me evitaba, pensando que estaba perdiendo la razón. Aquellos que me escucharon, lo hicieron con escepticismo, aunque algunos confesaron que también habían sentido cosas extrañas, momentos en los que la temperatura bajaba sin motivo, o en los que creían ver sombras en los pasillos. El punto de ruptura llegó una noche, cuando, durante un turno, recibimos a un paciente en paro cardíaco. Mientras intentábamos reanimarlo, por un instante, lo vi, el hombre de la carretera, de pie al final de la sala, observando. Parpadeé y desapareció, pero mi concentración se rompió y el paciente murió. Salí del hospital esa noche con una resolución clara: debía irme, alejarme de todo aquello. Pedí una transferencia y me mudé a otra ciudad, lejos de las carreteras solitarias y de los hospitales llenos de ecos. Han pasado años desde aquel incidente, pero todavía sueño con esa noche. A veces me despierto y creo oír el murmullo de voces que no pertenecen a este mundo, nombres que susurran desde el más allá. Aunque ya no soy paramédico, el peso de lo que vi y experimenté sigue conmigo, una carga que llevo en silencio. Cada vez que paso junto a un hospital, siento una punzada de miedo irracional, como si algo de aquel pasado estuviera esperándome, listo para regresar. Y es que, aunque haya dejado atrás la carretera y la ambulancia, no he podido dejar atrás a los muertos, aquellos que caminan, aquellos que susurran en la oscuridad. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.